Acto seguido entonces tendremos, una vez identificadas esas obligaciones y esos factores a través de todo este numeral 7. Bueno, todo el numeral 7, tendremos ahora pues las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral y la promoción del entorno organizacional favorable. Con el anterior esquema, pues digamos que lo logramos identificar. Con este vamos a ver qué medidas de prevención y acciones de control vamos a tomar para que esos factores, pues evidentemente, se minimicen o se desaparezcan, ¿no? Al final de cuentas, esa prevención en los factores de riesgo psicosocial y violencia laboral, que al final del día van a promover un entorno organizacional favorable, pues deben tener ciertos elementos. El primero sería establecer acciones para la prevención de los factores de riesgo psicosocial que impulsen el apoyo social, la difusión de la información y la capacitación. Entonces, recordemos que necesitamos que esas acciones en realidad de prevención pues den como resultado lo que estamos planteando, porque al final de cuentas es importante tomar en consideración que todas esas acciones que no terminen realizándose pues van a dar un efecto contrario. La intención es que den como resultado ese apoyo social, esa difusión y esa capacitación constante en todos los empleados. De hecho, una forma interesante aquí de realizar esta acción pues involucraría también quizá cuando recién están entrando nuevos colaboradores a la entidad. Si en esta empresa se hizo este estudio, se hizo todos estos procedimientos que estamos revisando de la NOM 035, que como más adelante vamos a revisar, prácticamente son por bienio, es decir, un par de años nos van a servir y el otro par de años tendremos que volver a hacer todo esto. Entonces, lo importante aquí creo que también es, independientemente de las muestras representativas o del total de los trabajadores, dependiendo del supuesto en el que nos encontremos, identificar plenamente aquellos nuevos empleados que van ingresando y que pudiéramos tener evidentemente algún riesgo, algún factor de riesgo psicosocial, o que tengan algún asunto relacionado con trauma, algún trauma severo, como lo habíamos platicado en el primer cuestionario. Entonces es importante que esta prevención pues en torno a estas acciones sea de esta manera. También de disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas a este entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Ya decíamos que una buena medida pues sin duda está bien que esté por escrito y todo este asunto. Sin embargo, es importante definir cuál es el mecanismo correcto. Si nosotros identificamos un mecanismo que realmente dé como resultado que esa práctica se dé y que esa denuncia llegue a quien debe llegar para efectos de darle esa solución, creo que va a ser una cuestión de mayor importancia, porque comúnmente, insisto, estas denuncias, cuando no se tienen los canales adecuados, pues no terminan bien. Entonces terminan en represalias, terminan en que ese trabajador, pues al final del día, en lugar de mejorar su entorno, pues se convierte todavía peor, hasta que tarde o temprano se agota y termina por irse, ¿no? Otro esquema aquí, otro adicional a esto, sería realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia a los trabajadores a la organización. Esto es muy importante y está, pues más que sea de moda, creo que es importante, porque hay empresas de verdad por las cuales algunos trabajadores luchan por estar en esa empresa, porque va con todos sus objetivos en los mismos canales que tiene el trabajador y que quiere pertenecerlo por alguna circunstancia que quizá lo marcó de pequeño, en fin, en alguna etapa de su vida, y que es muy complicado de lograr. Entonces aquellas empresas que sí realmente se habían preocupado por esto,
y que le dan una buena, un buen peso a estas acciones para promover esa pertenencia, pues es muy loable y se tienen que tomar en cuenta, ¿no? La capacitación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, pues es otro factor importante en donde si el trabajador recibe constante capacitación, va a poder lograr en automático hacer sus actividades de una manera muy concreta, muy rápida. Y eso lo va a hacer más productivo y al final del día mejorará todo su entorno en este sentido, ¿no? Otra más sería la definición precisa de responsabilidades para los miembros de la organización. Es sumamente importante saber cuál es el objetivo de cada puesto. Entonces, cada uno de estos personas pues deben conocer pues sus responsabilidades y en función de ello tomar bien cualquier desviación podría no llegar al resultado correcto y entonces provocar un factor de riesgo que realmente no se pueda prevenir. También involucra la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes. Es muy importante que en equipos de trabajo pues haya mucha comunicación al respecto, dado que es importante tomar en cuenta esto siempre derivado de que son, por las organizaciones es eso, son equipos de trabajo que al integrarse pues dan como resultado un producto, un servicio que la gente requiere y que por el cual ese trabajo se vuelve algo importante para cada uno de sus individuos. Entonces, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares conforme a la ley del trabajo es muy importante. Esas jornadas laborales pues involucran no solo el tomar en cuenta lo que diga la ley, ¿no? De no más de 8 horas al día, pero sin embargo y descansar una hora de trabajo, una hora del día por cada 8 de trabajo, en fin, si se distribuye, si el trabajo es preciso lo que se tiene que hacer y no se pierde tiempo en otras situaciones, creo que la jornada pues siempre será adecuada, no habrá necesidad de tener hora extra, tiempos extraordinarios y si se alcanza la productividad con ese tiempo, pues bueno, muchas cosas se van a resolver. Porque comentábamos que el hecho de que el trabajador no descanse las horas suficientes de sueño, no tenga suficiente tiempo de esparcimiento, pues trae como consecuencia pues que esos factores de riesgo se eleven y que tarde o temprano el trabajador pues termine por renunciar en la empresa o a una cosa peor, ¿no? Entonces al final del día se trata de procurarle ese trabajo digno y decente. Y finalmente la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Ya decíamos que pues debe haber acciones en donde se establezcan los parámetros para decir, mira, alcanzaste el 100% de tus objetivos, o llegaste a más, y en consecuencia pues tienes un reconocimiento de un porcentaje más elevado de aumento de sueldo, en fin, tienes ciertos reconocimientos que a lo mejor no necesariamente son enfocados al sueldo, sino de otra índole, que le permitan al trabajador mejorar su situación, su formación profesional, en fin, cualquiera una de estas otras. También hay acciones, digamos, y programas para la prevención de los factores de riesgo, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, referidas al enumerado anterior, deben considerar lo siguiente. En una relación con el liderazgo y las relaciones de trabajo deben incluir ciertas acciones para el manejo de conflictos en el trabajo, la distribución de los tiempos de trabajo y la determinación de prioridades en el trabajo, lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto, mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores o gerentes y trabajadores, así como entre los trabajadores, establecer y difundir instrucciones claras a los trabajadores para la atención de los problemas que impiden o limitan el desarrollo de su trabajo cuando estos se presenten, y la capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y promoción de los entornos organizacionales favorables, con énfasis en algunos de los incisos que acabamos de ver. Entonces,
es el liderazgo y la relación de trabajo son trascendentales, son muy importantes, porque como ya decíamos hace rato en la definición de liderazgo negativo, pues es exactamente lo contrario a lo que se persigue en una empresa. Entonces, el tener un buen liderazgo pues, va a fomentar hacia abajo, va a repercutir hacia todos los trabajadores en que ellos puedan manejar de una manera más eficiente su nivel de responsabilidades y sus acciones para alcanzar sus objetivos. Entonces, respecto a las cargas de trabajo, pues hay que deben contener, pues evidentemente, revisión y supervisión, que la distribución de la carga de trabajo se realice en forma equitativa y considerando el número de trabajadores, actividades a desarrollar, alcance de la actividad y su capacitación. Entonces, en la medida que se pueda llevar un control preciso de estas cargas, se va a poder equilibrar un poquito el equipo y no todos siempre trabajando todo el tiempo, todos los fines de semana, en fin, esa parte se debe planificar de una manera correcta. Y para ello, pues bueno, el trabajo y las actividades que se desarrollan es muy importante saber qué es lo que se va a hacer para entonces hacerlo de acuerdo a un plan, a un objetivo, a un proceso, para que en su momento también se tengan ciertas pausas, ciertos descansos, ciertos intercambios de tareas en el mismo equipo, para que no todo el mundo haga siempre lo mismo y también entre en una situación ahí un poco de monotonía. Para todo, como dicen, pues hacerlo con tiempo y no estar viviendo acelerados, ¿no? Instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas, ya decíamos, pues en la medida que sepamos qué, cómo, cuándo y por qué se debe hacer el trabajo, creo que va a ser una forma muy eficiente de hacerlo de una manera más expedita. En lo que se refiere al control de trabajo, se deben comprender pues actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización. Lo que decíamos, ¿no? Involucrar a los trabajadores, darles ese sentido de pertenencia para que ellos participen de una manera más abierta en cómo mejorar sus propias condiciones de trabajo, su productividad y pues evidentemente pues de como resultado un entorno organizacional mejor. Acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo por parte de los mismos trabajadores y el patrón, y para impulsar que estos desarrollen nuevas competencias o habilidades considerando las limitaciones del proceso productivo. Pues evidentemente, en la medida que vamos capacitando a un trabajador para otras tareas, nos va a dar como resultado pues que su crecimiento sea mucho más acelerado y que esté más motivado hacia pertenecer a la empresa. Hay ciertas reuniones para abordar estas tareas de oportunidad y pues ver quiénes son las personas adecuadas al respecto. En lo relativo al apoyo social, se deberán incluir actividades que permitan establecer relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patrones para que puedan obtener apoyo los unos de los otros. Pues hay muchas dinámicas en torno a este tema, en donde los trabajadores pues se reúnen de manera periódica, le dan seguimiento a sus actividades, se apoyan y se crea un ambiente de trabajo un poco más amable, ¿no? Entonces, promover esta ayuda mutua y ese intercambio de conocimientos entre ellos pues es sumamente importante, porque así pues aprenden todos de todo en ciertas áreas que es donde se requiere. También es importante contribuir al fomento de ciertas actividades culturales y del deporte entre los trabajadores y proporcionarle los equipos útiles e indispensables para ello, ¿no? Entonces, siempre el deporte es una buena forma de dar este paso. Hay más elementos en relación con el equilibrio del trabajo-familia, pues contemplar acciones para involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios de trabajo cuando las condiciones de trabajo lo permitan, lineamientos para establecer medidas y límites que eviten las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la ley, apoyos a los trabajadores de manera que puedan atender emergencias familiares, mismas que el trabajador tendrá que comprobar, promoción de actividades de integración familiar en el trabajo, previo acuerdo con los trabajadores. Entonces, creo que en la medida que podamos identificar plenamente cuáles son estas medidas para lograr un equilibrio en relación con la familia y el trabajo, son trascendentales, porque es uno de los elementos que hasta en el Seguro Social lo está planteando, de un nivel de estrés superior, ¿no? En donde ya es tanto el tiempo el que se pasa en el trabajo que prácticamente ya no está en la familia, o viceversa, que se lleva el trabajo a la casa y pues bueno, estamos ahí, pero en realidad
derivado de todo el trabajo que se tiene. Entonces, respecto del reconocimiento en el trabajo, pues hay que contemplar ciertos mecanismos, pues a todos reconocer un desempeño sobresaliente. Siempre hay una calificación en donde se supera ese digamos, rango, y es donde los trabajadores, pues bueno, pueden acceder a una mejor remuneración, por ejemplo, ¿no? Difundir los logros de los trabajadores. Normalmente hay muchas cosas en cuanto a estos puntos, en donde los trabajadores mismos, por ejemplo, algún boletín que se expida a través de la empresa, mensual, semanal, bimestral, como se acomoden, para efectos de saber qué cosas están haciendo, y podamos anunciar ese tipo de situaciones que al trabajador seguramente le van a servir por el reconocimiento que va a tener a nivel de toda la empresa, ¿no? Y en lo que se refiere a la prevención de la violencia laboral, pues difundir información para sensibilizar sobre este tema, tanto trabajadores como pues normalmente quien ejerce ese tipo de violencia, que pues va en torno a directivos, gerentes y supervisores. Ejercer procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados con este tipo de violencia. Capacitar a alguien responsable para implementarlo. Informar sobre la forma en que deben denunciar actos de violencia. En relación con la información de comunicación que se proporciona a los trabajadores, pues promover que pues en los distintos rangos de niveles jerárquicos se puedan comunicar de una manera directa, más frecuente, pues que no impida el avance del trabajo que se está realizando. Los cambios en la organización o en las condiciones de trabajo, que difundan entre los trabajadores que puedan expresar sus opiniones sobre la solución de los problemas, en fin, que sea una retroalimentación constante en torno a este asunto. Respecto a la capacitación y adiestramiento que se proporciona a los trabajadores, se deberá cumplir con analizar la relación capacitación-tareas encomendadas, dar oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de capacitación conforme a sus actividades, realizar una detección de necesidades de capacitación al menos cada 2 años e integrar su resultado en el programa de capacitación. La verdad es que lamentablemente en México algunas empresas consideran la capacitación como un gasto en lugar de una inversión, y esto no abona para efectos de poder llevar esa capacitación a todos los trabajadores. Entonces es importante aquí reconocer qué digamos elementos cuenta la empresa. En su momento, si no se puede dar capacitación a todos, sí darle a ciertos niveles, para que ellos a su vez puedan capacitar a otros de sus propios compañeros y hacer esta capacitación realmente para todos, y esto abone en ese sentido, ¿no? Entonces, esos centros de trabajo cuyo resultado de las evaluaciones pues ya vimos, se tienen que hacer estas acciones pues para poder mejorar el entorno, ¿no? Entonces, conforme a los criterios establecidos en el método aplicado, vamos a tener la necesidad de desarrollar acciones de control que se van a tratar de implementar a través de un programa que cumpla con ciertos cuestionamientos del numeral que viene. Estos numerales, como son un poco ya más avanzados, no están previstos para su entrada en vigor el 23 de octubre de este año, sino hasta el año 2020. En relación con este punto 8.4, recordemos que este y el 8.5 están ligados a su entrada en vigor el 23 de octubre de 2020. Básicamente implica pues ya los programas para atender estos factores de riesgo psicosocial. Evidentemente esta atención implicaría ya propiciar un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral. Debe contener pues todas las áreas de trabajo y o trabajadores sujetos al programa, el tipo de acciones y las medidas de control que deban adoptarse, las fechas programadas para su realización, el control de los avances de la implementación del programa y la evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control en su caso, y pues evidentemente quién es el responsable de ejecutarlo. Las acciones deberán realizarse de alguna forma bajo estos contextos, bajo los siguientes niveles. Hay 3 niveles, y bueno, esas acciones van en un primer nivel pues centradas un poquito en el plano organizacional e implican actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales en el centro de trabajo, pues la organización del trabajo, las acciones y medios para disminuir esos efectos en los factores y prevenir esa violencia. En el segundo nivel, las acciones se orientan al plano grupal e implican actuar en la interrelación de los trabajadores
o grupos de ellos y la organización del trabajo. En este caso, su actuación se centra en el tiempo de trabajo, en el comportamiento, en las interacciones personales. Se basan en proporcionar información al trabajador, así como en la sensibilización. Aquí contempla pues, temas como el manejo de conflictos, trabajo en equipo, orientación a resultados, liderazgo, comunicación asertiva, administración del tiempo de trabajo, entre otros. Y evidentemente pues, refuerzan el apoyo social. Y ya un tercer nivel implicarían acciones que se enfocan en un plano individual. Esto implica pues, que se desarrolla cuando se comprueba que existen signos o síntomas que detonan alteraciones en la salud. Se incluyen intervenciones de tipo clínico o terapéutico. En este caso, esas intervenciones del tercer nivel, que sean de tipo clínico o terapéutico, deberán ser realizadas invariablemente por un médico, un psicólogo o un psiquiatra, según corresponda. Entonces, esto como ya es una cuestión que ya va sobre el problema que tenemos que resolver, bueno, están planteadas hacia su entrada en vigor hacia el 23 de octubre de 2020. Ahora bien, pues entramos un poquito a las unidades de verificación. Una vez que ya se identificó los factores de riesgo psicosocial, que se sabe cómo se aplicaron pruebas, se sabe quiénes, se sabe los resultados, en qué nivel está para efectos de poder aplicar digamos, pues todo ese entorno para que requerimos de cambios para mejorar el ambiente laboral. Pues ahora también enfocado en cómo revisar ese ambiente y cómo se ha venido haciendo, tenemos el caso de pues que habrá unidades de verificación. En este caso el patrón tiene la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento para verificar el grado de cumplimiento de esta norma. Entonces, una opción es que el patrón contrate esta unidad de verificación y pues le haga evidentemente una serie de pruebas que determinen cómo está, ¿no? Estas unidades de verificación que evalúan que van a evaluar de acuerdo a esta norma si se está cumpliendo o no con la misma, pues deben aplicar los criterios de cumplimiento que prevé el procedimiento para la evaluación de la conformidad, que viene en todo el capítulo 10, que prácticamente ya es una cuestión exclusivamente de este tipo de unidades. Estas unidades de verificación acreditadas y aprobadas que evalúen el cumplimiento de esta norma van a emitir un dictamen. Y ese dictamen va a contener una serie de datos, pues tanto del centro de trabajo verificado como de la unidad de verificación, los propios datos del dictamen y pues bueno, un método que se utilizó para la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional según se aplique, de acuerdo a los propuestos en las guías de referencia 2 o 3. Recordemos que en la guía 2 nos habla de un entorno en cuanto a trabajadores hasta por 50 de ellos, y en el caso de la guía 3 nos establece ese método para efectos de trabajadores que sean 50 o más de 50 trabajadores. Entonces, bueno, pues aquí dependerá de cuál es el método que se utilizó. La vigencia de los dictámenes emitidos por estas unidades de verificación será de 2 años y siempre y cuando no se han modificado las condiciones que sirvieron para su emisión. Aquí es parte de lo que platicábamos hace rato, en donde si un dictamen de estos está vertido en avalar un par de años, pues prácticamente ese sería el supuesto en el cual podríamos nosotros tener que estar evaluando a nuestro personal para identificar este tipo de factores. Insisto, pues todo dependerá de los resultados de las pruebas, porque evidentemente si comenzamos haciendo estas pruebas en 2019 y hacia 2021 disminuyen, pues bueno, el número significa que evidentemente se están cumpliendo, que los mecanismos que se usaron para prevenir y mejorar el entorno organizacional pues son adecuados y que pues se está trabajando en ello, ¿no? Entonces estos dictámenes pues evidentemente van a ser revisados cada 2 años, ¿no? Y bueno, aquí nada más tomar en cuenta que estas unidades de verificación pues ya están siendo capacitadas por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Como vemos en esta página de la Secretaría aludida, pues se establece que pues está capacitando inspectores y unidades de verificación para la aplicación de la NOM 35.
Esto apenas con fecha del 16 de julio del 2019. Entonces aquí podemos identificar que ya la Secretaría está tomando en consideración pues capacitar a inspectores y estas unidades de verificación para poder aplicar la norma tal como lo hemos venido revisando. Entonces, el procedimiento que acabamos de revisar es exclusivamente aplicado por estas unidades. Pues bueno, básicamente aquí nos establece cómo han venido trabajando y cómo han venido capacitándolas, y que ya se encuentran prácticamente, digamos, pues con los elementos necesarios para poder hacer una revisión. Por eso de ahí la urgencia de comenzar un entorno de estas unidades, digamos que sepamos que ya existen y que en determinado momento tenemos esa opción para ver qué tal se aplicó esta norma. Recordemos que esta norma al final del día la va a aplicar por sí mismo el empleador, el patrón. Sin embargo, esa norma no involucra de obligación que tengamos que usar unas unidades de verificación como esta. Esta prácticamente ya sería una revisión que nos podría estar aplicando la propia autoridad. Por lo tanto, necesitamos cumplir de manera cabal todo esto, de acuerdo a lo que hemos venido platicando. Bueno, aquí básicamente este procedimiento en el numeral 10 nos dice cómo lo va a hacer. Aquí, pues bueno, no es, digamos, motivo de momento de cómo lo está haciendo, pero es importante que después se den un tiempo para revisar cuál es el procedimiento que está utilizando y que de alguna manera coincide con lo que hemos venido platicando en cómo se revisa toda esta situación y cada uno de los numerales, cuáles serían los digamos, elementos, las evidencias que está solicitando la autoridad para identificar que efectivamente lleve a cabo esos procesos, que es una parte muy importante que tenemos que documentar. Recordemos que siempre hay que documentar lo que se está haciendo, exclusive, independientemente de que nos lo pida la autoridad, pues para realmente darle un seguimiento oportuno a todo esto, ¿no? Entonces ya platicábamos al respecto de cómo serían estos procedimientos. Y bueno, aquí está por cada uno de los numerales qué es lo que va a hacer la autoridad, qué es lo que va a revisar y cómo va a identificarlo, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, pues recordemos que la autoridad va a tomar una muestra representativa de algunos trabajadores para entrevistarlos y pues de acuerdo pues ya sea la autoridad laboral o la unidad de verificación, pues para constatar este cumplimiento de violaciones de la NOM, pues va a integrar un criterio muestral que está aquí en esta tabla 1, en donde nos establece que de 1 a 15 trabajadores pues nos podría entrevistar a uno. En el caso de 16 a 50 nos va a entrevistar a 2, de 51 a 105 trabajadores nos va a entrevistar a 3, de los que nosotros hicimos la prueba, la muestra, y de más de 105, uno por cada 35 trabajadores, hasta un máximo de 15. Entonces, máximo 15 trabajadores podrá estar la autoridad revisando, entrevistando, para ver si es cierto de esa información que se proporcionó, cómo se evaluó y qué resultados se obtuvieron. Entonces, esas evidencias de tipo documental que se aluden todo el tiempo en esta norma se pueden exhibir de manera impresa o en medios electrónicos y se deberán conservar al menos durante un año a partir de la fecha de elaboración. Entonces, digamos que hay que guardarlas un año y tenerlas a disposición de la autoridad en su caso, por si la necesita, tanto impresa como electrónica. Esta vigencia de esta norma, pues como decíamos, ya está prácticamente pues vigilada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por ahí, pues bueno, también dentro de la norma viene un capítulo de la bibliografía, de todos los, pues, aquellos elementos, aquellos documentos que se revisaron para poder ostentar esta norma tal como la conocemos. Y bueno, se establece también que no hay concordancia con otras normas internacionales, no es equivalente a ninguna otra, pues no, de momento no existe alguna referencia en su elaboración. Así es lo que se establece. Vamos a encontrar el lugar en donde esta norma platicábamos, pues está vigente a partir de, entró en vigor al año de su publicación, y en el supuesto de todos los numerales que platicamos y que vimos en rojo está el dato de donde se obtiene cuáles son los que entran en vigor a los 2 años siguientes a su publicación, que en este caso era el 23 de octubre del 2020. Entonces,
De ahí es donde se obtiene esta información. Entonces, si retomamos el caso, ya toda esta información que hemos venido revisando, pues nos daremos cuenta que la aplicación de la NOM en verdad sí amerita un tiempo de inversión para poder identificar en qué supuesto me encuentro, si me encuentro de 0 hasta 15, de 16 a 50 trabajadores o más de 50, y en función de ello el volumen de datos y de información que me está solicitando para poder llevar a cabo los procedimientos que me permitan poner en cumplimiento esta norma. Pues cabe apuntar aquí también que la aplicación de esta norma en México creo que va a ser muy loable, aun cuando no es nada sencillo, dado que comentábamos, pues la verdad es que en la mayoría de los casos tenemos alguna de estos factores de riesgo psicosocial sin duda metidos o muy arraigados en la empresa. Entonces ahí es donde necesitamos pues tener en consideración este efecto. Entonces todas estas láminas, recordemos, son derivado de lo que acabamos de revisar, de considerar, y por esa razón necesitamos pues llegar al punto en donde una vez implementada pues la podamos ir revisando. Entonces, ¿qué pasaría en el supuesto en donde digamos tengamos a partir de aquí pues, la posibilidad de revisión? Vamos entonces a entrar a esto.